¿Qué tal, amigos y amigas de Radiográfica y El Laboratorio? Aquí estamos Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz, Claudio Maracita en la producción, en otra edición de El Laboratorio en este lunes soleado, más no peronista. Silvano Pascuso, buen ¿Qué tal? lunes. ¿Cómo anda, compañero y amigo? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. ¿Un fin de semana tranquilo? Sí, podría ser infinitamente peor. ¿No? Así que tenemos que conformarnos con lo que hay. Dentro de lo que hay fue relativamente bueno. Podría ser infinitamente peor. Bueno, así está la Argentina y Silvano Pascuso. Hoy tenemos un programa interesante para la reflexión en medio de este quilombo que hay en el peronismo sobre todo. Vamos a estar hablando con Teresa García. Ella es senadora, jefa del bloque de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, pero a partir del 10 de diciembre será diputada nacional. Y también vamos a estar hablando con Horowitz, ya lo conocen o lo conocerán. Siempre se caracterizó por tener una mirada bastante crítica sobre el peronismo a partir de la dictadura, porque él tuvo una participación en el 73, y pero sus escritos, sus reflexiones sobre todo aportan una mirada interesante alrededor de que el peronismo no es lo mismo postdictadura, algo que no se habla mucho tampoco, ¿no? Pareciera ser que cuando se nombra el peronismo, Silvano, es una gran continuidad histórica en donde el peronismo siempre fue algo más o menos parecido y sin dudas que no solo porque los procesos sociales históricos atraviesan cualquier movimiento político, sino también porque el peronismo, a ser una de las fuerzas más importantes que tuvo la Argentina, así también sufrió los embates del poder, Sí, ¿no? sí, es así. La Libertadora en el Horowitz 55, la probablemente, proscripción. Horowitz probablemente de los autores contemporáneos especialistas en el peronismo sea el tipo que más conoce del peronismo, no siendo peronista. Estamos ya en comunicación con la senadora Teresa García, próxima diputada nacional. Teresa, buen lunes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal? Buen lunes. ¿Cómo les va? Bien, Teresa, vamos a meternos un poquito en lo que dejó la entrevista que le hicieron ayer a Máximo en Cenital. Máximo en un momento plantea que dentro del peronismo hay diferentes miradas sobre cómo resolver el problema de la deuda externa con el Fondo Monetario. Plantea Máximo que hay algunos que creen que hay que desconocerla en su totalidad, hay algunos que plantean que hay que desconocer la parte de los intereses, e inclusive dice que hay algunos dentro del peronismo que plantean seguir con el roleo de la deuda, patearla para adelante, seguir tomando deuda. Eh, ¿En qué ámbito se da esa discusión acerca de qué hacer con la deuda, que es algo fundamental? Máximo también lo plantea, y por qué hay diferencias en algo tan importante y tan central dentro del peronismo? Bueno, las miradas diferentes existen a partir de que somos grupos diferentes Ujú. los que integramos esta fuerza política. Digamos, grupos del peronismo distintos que tienen distintas conducciones, distintas discusiones. Lo que es cierto es que nadie, absolutamente nadie, sea quien sea, puede gobernar en este país con este bloque de cemento que es el endeudamiento que tenemos. Ujú. Y seguramente yo creo que una vez que terminen ahora los estertores de la elección del 26, que ya deben terminar esta semana porque termina el escrutinio definitivo, lo que hay que hacer es discutir el tema de la deuda, porque es lo que se nos avecina dentro de 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses donde vamos a tener puestos los nombres de los candidatos, pero para mi gusto previamente tenemos que tener discutidos estos temas. El acuerdo en estos temas, porque solamente lograremos adhesión de otras fuerzas políticas en la medida que nosotros estemos de acuerdo. No es solamente el tema de la deuda, me preocupa mucho la situación de la salud pública en este país, porque el Ujú. tema económico mal
se puede sobrellevar el tema de la salud, no, y hoy estamos desabastecidos por acción del gobierno nacional de cuestiones muy básicas respecto de la salud de la gente. Hay que discutir la educación pública, primaria, secundaria y universitaria. Hemos visto la reacción del gobierno frente al veto del presidente, la insistencia y la no financiación. Entonces, antes de elegir candidatos, siempre tuve esa idea, uno no tiene que discutir nombres, tiene que discutir hacia dónde vamos a ir, porque para volver a conquistar la credibilidad social tenemos que explicar a dónde vamos a ir, ¿no? Yo creo que este fenómeno de Milei es un fenómeno pasajero, como pasa en otros lugares del mundo, en otros lugares de América Latina, pero al final lo más castigado es la sociedad y va a volver a reaccionar. Ya nos hemos dado cuenta que la sociedad reacciona de manera intempestiva, ¿no? Así como ganó Milei en el 2023 inesperadamente, pero por el hartazgo que tenía la gente, me parece que puede pasar a la inversa. Entonces nosotros tenemos que estar a tono con lo que está pasando, con qué representamos, ¿no? Hola Tere, ¿qué tal? Buen día. Silvano, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Tere, hay dos temas que Milei ha puesto en la agenda ahora, en la agenda cercana. Y me gustaría saber qué opinan ustedes, no a favor o en contra, porque eso está claro que de las dos leyes que te voy a mencionar, ustedes imagino que estarán en contra, sino profundizar un poquito algunos temas vinculados con esos dos proyectos de ley. En primer lugar, la reforma laboral. Me preocupa mucho el fin de la ultraactividad, dado que eso ha caracterizado fuertemente al modelo sindical argentino y le ha dado una potencia que otros modelos sindicales no tienen en el resto del mundo. Quería saber qué posición tienen ustedes sobre eso, qué estrategia tienen para discutir este tema de cara al conjunto de la población. Y en segundo lugar, la reforma previsional y particularmente el aumento de la edad jubilatoria, de llevar la edad jubilatoria a los 70 años. Bueno, en homenaje al, entre comillas, la modernización y la actualización del esquema laboral y del esquema previsional que tanto pregona el gobierno, yo creo que van a embatir con dos proyectos de ley parados en la elección del 26 de octubre, lo cual creen que legitima cualquier decisión. La primera cosa que pienso, y lo veremos en el Congreso cuando haya ingresado el proyecto de reforma previsional y de reforma laboral, es que la primera cosa que creo es que nosotros no nos podemos oponer por oponernos, tenemos que tener un dictamen de minoría. Tenemos que tener la propuesta concreta y debatir en el recinto y votar de cara a la gente que esté mirando esa sesión qué es lo que plantea cada sector político. Porque si no hay proyecto en minoría para discutir, la gente no está pendiente del articulado y del inciso de la ley. Me parece que hay que poder explicarlo claramente. Las dos cosas, ¿no? Sí. Y por otra parte, porque en la provincia de Buenos Aires en particular, yo voy a ser diputada por la provincia de Buenos Aires, la gente no vive en el éter, los jubilados y los trabajadores viven en el territorio. Por lo tanto, no será una afectación directa al presupuesto provincial, pero es una afectación indirecta, porque no tener reglas claras de juego en materia laboral, con los despidos que estamos viendo, un 50% de la población trabajadora e informal, digamos, tiene que ser una propuesta con mucha creatividad y con mucha iniciativa para corregir esta situación. Tenemos un país desindustrializado, la capacidad ociosa va creciendo cada vez más y por tanto hay cada vez más despidos. Entonces no me parece que sea un tema de modernizar de acuerdo a otros países del mundo y a las necesidades empresarias. Creo que hay que ver y discutir mucho para ver cómo se pone de pie nuevamente la actividad productiva, ¿no? Que es lo único que genera empleo. Teresa, ¿cómo se le explica a la mitad de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina que ya fueron flexibilizados laboralmente, que ya laburan 12, 15 horas, que no tienen recibo de sueldo, o que en algunos casos trabajan en comercios, en gastronomía, en el Estado, etcétera, y que no gozan de los derechos
que otros sí tiene y que por lo general el peronismo defiende, ¿no? ¿Cómo se les explica a ellos y sobre todas las cosas, qué se le puede decir para que esas condiciones que tienen cambien? En principio, creo que hay realidades distintas. Los trabajadores formales, aquellos que tienen aguinaldo, vacaciones, Ujú. también la están pasando mal, digamos, pero hay un gremio que discute por ellos, todavía hoy hay paritarias, en condiciones deplorables, pero... Y después está el sector de los trabajadores informales, que yo no creo que alcance con la explicación de te van a hacer trabajar 12 horas por día, porque Claro. ya trabajan 12 horas por día, Ujú. ya hoy trabajan 12 horas por día porque a nadie le alcanza. Un Rappi trabaja de Rappi, pero después trabaja de otra cosa. Sí. Me parece que tenemos que ir al centro de la cuestión, que es lo que usted dijo al final, la pérdida de derechos. No podemos tener un pueblo que pierda derechos, que esto lo empezó a perder con la ley Bases, porque es correcto decir la flexibilización laboral empezó hace rato. Ahora, si no nos paramos para poder discutir con seriedad lo que va a ser el destino de los trabajadores, de mínima vamos a tener 2 años más de deterioro laboral, de desindustrialización, de pérdida de oportunidades y apertura de importaciones, que ya sabemos cómo termina. Esto es el mismo modelo de Martínez de Oz, exactamente lo Ujú. mismo. Entonces me parece que hay que ser muy valiente para enfrentar esta postura y esta discusión y poder explicarla con claridad. Cre- Eso es lo que yo digo, que no se reemplaza con la discusión de candidatos. Lo que hay que Sí. hacer es que la propuesta que tenga el peronismo sea entendible, hay que explicarla para luego poder ser acompañada, si no va a ser muy difícil. Ujú. ¿Crees que esa valentía la tiene la CGT? La verdad que no. Yo sé que no va a caer simpático lo que digo, pero tampoco ando haciendo amigos por la vida. Nosotros tampoco, Yo creo Teresa. que no, que lo que demostró en estos 2 años, con una pérdida creciente de empleo y con la malversación de los derechos de los trabajadores, no ha sido correspondido por las decisiones de la CGT. Ujú. Me parece que ahora tienen una oportunidad, vamos a ver qué es lo que hacen. Yo creo que estas cosas hay que discutirlas de fondo. Sé que han postergado la elección del Triunviro 6 meses, bueno, así que los actuales responsables del Triunviro estimo que van a tener una postura de no malversación de sus representados, porque este es el problema de la política, de lo gremial y de las organizaciones, es un problema de representatividad. La pregunta es, ¿representamos lo que decimos representar? Si es así, tenemos que actuar en consecuencia. Ujú. Ahí, Teresa, me parece, si me permitís una pregunta más y no te quitamos más tiempo, ¿sí? Sí, Pero me parece que me interesa mucho esto sobre la representación. Cristina dijo muchas veces hay que volver a representar. así es. En estos días o en estos meses, te diría, pareciera ser que la discusión central dentro de un sector del peronismo, el peronismo del AMBA, si lo podemos llamar de alguna forma, Sí. o del Gran Buenos Aires, es la discusión sobre Cristina Axel. Sin embargo, me parece que a luz de lo que va a suceder en enero o en diciembre con la reforma laboral sobre todo, hay un problema muy grande de representación. La Sí. CGT representa a un sector cada vez más pequeño y que trata de que no pierdan derechos a pesar de que, como sabemos, los trabajadores que están en blanco ni siquiera llegan a fin de mes, etcétera, etcétera, ¿no? Las Ujú. CTAs divididas hace mucho tiempo, la corriente federal, que ya no participa en las discusiones en la CGT, los movimientos sociales, que ya no tienen la potencia que tenían hace muy poquitos años, ¿no? Con las Sí. movilizaciones en las calles, etcétera. Un peronismo balcanizado, en donde eh, después del resultado electoral de Milei, reúne a muchos de esos gobernadores, inclusive al de La Pampa, a Silioto, ¿no? Ujú. Eh, Me da la sensación, Teresa, de que el problema es mucho más grave que si es Cristina o es Axel, y que sin embargo termina monopolizando la discusión del peronismo una interna
cuando en realidad quizás estamos al borde de que se haga una reforma laboral que, como toda reforma laboral, quede para siempre, como pasó con el menemismo, ¿no? Con el monotributo, etcétera, quedó para siempre, no se vuelve atrás, por más de que haya grandes gobiernos, no se vuelve atrás en esas cosas. Y nosotros seguimos escuchando si había que desdoblar o no había que desdoblar, si había que hacer la elección, como si pudiésemos resolver este quilombo solo cuando se vota. Y no entendemos la situación en la que estamos gravísima, en donde la mitad, o por lo menos el 30%, votó convencido un proyecto político como el de Javier Milei, ¿no? De Sturzenegger, de Caputo, del JP Morgan, del Fondo Monetario, de Trump, etcétera, Ujú. ¿no? Perdón que sea tan largo esto, No, pero pero es cierto, es un análisis correcto, yo comparto. Digamos, por eso dije en algún momento, a mí esto no se resuelve con candidaturas, esto se resuelve representando. ujú, Nosotros, por alguna razón, después del gobierno de Alberto Fernández, pareciera ujú, que la sociedad no nos acompaña como nos había acompañado. Pareciera no, eso sí. ujú, Bueno, hay un problema de representación. Yo lo que creo es que no hay un problema de interna. Digamos, no es una interna cualquiera, digamos. Acá, claro. mire, el peronismo tiene historia de ser conducido. Al peronismo se lo conduce. Ujú, Es histórico, y lo mismo que a los sectores gremiales, lo mismo, bueno, sí, yo creo que en este último tiempo lo que se dio es una discusión por la conducción. sí. Eh, y me parece vana esa discusión también, porque nadie puede negar que Cristina tiene una gran adhesión dentro del espacio político y además está en condiciones distintas a cualquier otro dirigente, porque tiene las limitaciones propias de su detención, Y de su injusta proscripción. detención. Ujú, Lo que me parece que todos los dirigentes deben tener la altura y el volumen para poder dar las discusiones que hay que dar, porque si nosotros no nos paramos en serio con el tema de reforma laboral, previsional, reforma impositiva y todas las barbaridades que imagino yo, que dado que se sienten con más volumen van a querer votar en el Congreso, si no tenemos dirigentes a la altura que discutan esas cosas, va a ser un problema. ujú, La ventaja que ha tenido Cristina con este tema, por eso reforzó lo que ella había planteado con el desdoblamiento, ya está, ya pasó porque fue el 26, ya sucedió. ujú, Lo que quiso, imagino yo que lo que quiso decir Cristina es, advertimos que iba a pasar esto en un momento de mucha inconveniencia para que refrendara su poder Javier Milei. Porque en este acuerdo con Estados Unidos, en este acuerdo con el JP Morgan, en este acuerdo, lo que se nos va es además la soberanía, y no es una exageración. no, no, En totalmente. cualquier momento nos van a traer la factura de compraventa de lo que corresponde por lo que han hecho. Ujú. ¿Y qué vamos a decir en ese momento? No, por favor, bases militares en la Patagonia, no, se quedan con tierras raras. Esas cosas hay que discutirlas previamente para saber cuál va a ser la postura del peronismo. Teresa, te agradecemos muchísimo por todo este rato que nos dedicaste y también por la sinceridad y por la profundidad de la discusión. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Era Teresa García, actualmente jefa del bloque del Senado, futura diputada nacional, y apenas asuma se encontrará con un escenario, Silvano, que yo creo que aún no somos conscientes del verano que vamos a pasar. Eh, no hay mejor momento para el poder económico que enero para hacer una reforma laboral. Y la verdad que me preocupa eso, ¿eh? Me preocupa eh, qué roles van a tener las centrales sindicales, que, que por el momento han demostrado estar en cualquier cosa, menos en discutir con los trabajadores este momento. Es muy loco esto, Silvano, a mí me sorprende mucho esto del sindicalismo yendo al Congreso Nacional. En otros momentos te hubiese dicho que creo que en el Congreso tiene que haber representación sindical.
en un Congreso en donde hay posibilidades de legislar, hay posibilidades de avanzar en un proyecto popular, etcétera. Hoy me da la sensación de que cuando el sindicalismo va hacia lo partidario, hacia los cargos legislativos, es más parte de la resignación que de una herramienta para fortalecer la representación de los trabajadores. Tengo esa sensación en la medida en que el Congreso, Silvano, poco puede torcer el rumbo de este país hace un tiempo largo, ¿no? Claro, Gerba, creo que esto lo hemos discutido bastante y lo tenemos que seguir discutiendo. La gran pregunta es si el peronismo continúa siendo o no un movimiento de liberación nacional. Ujú. Mi opinión, que es irrelevante, y como dice el turco Asís, probablemente sea una pavada, es que no, que desde 1975, 1974, 1975, el peronismo ya no es ni un movimiento, ni mucho menos un movimiento de liberación nacional, sino que el peronismo es una maquinaria electoral pensada, diseñada, estructurada y organizada para competir en elecciones dentro de la democracia liberal, que es un régimen que está severamente cuestionado e impugnado en el espacio geopolítico estratégico que lo creó, que es Occidente. Entonces, el peronismo nació como un movimiento de liberación nacional que era lo contrario de un partido político liberal. Y hoy se ha convertido en lo que nunca debió ser, que es un partido político liberal. Yo lamento mucho si los compañeros se ofenden, si se sienten tocados, si en su fuero interno y en su corazoncito, por falta de amor, por desamor, en lugar de cifrar el amor en sus hijos, en sus amigos, en sus padres, en sus madres, lo hacen sobre figuras públicas a las que no conocen. Yo lamento eso. Lamento eso porque es parte de nuestra decadencia intelectual y ética. Pero la verdad, aquí hay una responsabilidad compartida de toda la dirigencia peronista desde el final de la dictadura hasta hoy, y ningún líder del peronismo desde entonces ha hecho nada para modificar esa situación. De eso vamos a estar hablando en un ratito con Horowitz. Vamos a escuchar Ella Dijo, de una banda que se llama Estelares, y andás a ver quiénes son, pero lo vamos a escuchar igual. Seguimos al aire en el laboratorio. Somos las ratas de este experimento de derechas o ultraderechas a nivel global, en donde Argentina, por lo menos en la región, y diría en buena parte del mundo, se ha convertido en el epicentro de este experimento, y no es casual que Trump apoye al gobierno de Milei, creo yo, fundamentalmente por su rol en la región, en un año, en unos meses en realidad, donde se juegan los destinos de varios países en Latinoamérica. Y por supuesto que Argentina es central. Estamos en comunicación con Alejandro Horowitz. Siempre es un placer saludarte, Alejandro. Buen lunes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabes que te escuchaba en otra entrevista que diste hace unos días, en donde yo creo que sintetizabas perfectamente la crisis del peronismo, y vos decías lo siguiente: Pichetto funciona perfectamente como presidente del bloque del Senado durante el kirchnerismo, como vicepresidente de Macri, y bueno, y el rol que tuvo en el último tiempo, ¿no? Como una especie de negociador del medio. Pero vos planteabas algo que tiene que ver con poner la mirada en cómo puede ser que el presidente del bloque del Senado de todo el kirchnerismo
puede haber sido después candidato a vice de Macri. ¿Qué es lo que sintetiza esto que vos retratás en función de lo que está viviendo el peronismo o lo que vive el peronismo hace décadas también, ¿no? La descomposición política. Ujú. A ver, viste que te explican el internismo Sí. y creen que la explicación del internismo es contarte la interna. Ujú. Y no se preguntan qué quiere decir el internismo como síntoma político. Así es. El internismo es el momento en que el debate sobre quién ocupa el cargo es todo el debate. El internismo nos remite a la ausencia de política. El internismo nos hace saber que todo lo que está en discusión es quién es el nuevo tipo que va a hacer más o menos lo mismo que el anterior. Y por supuesto, para eso siempre hay candidatos de sobra. Ujú. Entonces, cuando estás mirando un fenómeno donde los principales son intercambiables, mira, 2015, ¿quién es el candidato presidencial del peronismo en el 2015? Scioli. Sí. Y es Scioli, funcionario de este gobierno. ¿Quién era el opositor en el 2015 a Scioli? Macri. ¿Quién es Macri? La rueda de auxilio de este gobierno. ¿Quién en balotaje entre Macri y Scioli medió? Massa. ¿Qué es Massa? El que llamó a votar a Macri. Del peronismo Que en llamó a las votar- elecciones que ganó Milei. Y que llamó a votar a Macri. Además llamó a votar a Macri, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que esto nos hace saber que estas figuras son perfectamente intercambiables y la sociedad argentina no lo ignora. No importa si lo dice en estos términos o no. Totalmente. Lo que importa es lo que hace. ¿Y qué es lo que hace mayoritariamente? Vota con los pies, se queda en la casa. Es decir, nos informa que la oferta de este orden político es esto, funcionarios intercambiables de una política única. Pues bien, la sociedad argentina para política única elige a Milei, pero al mismo tiempo tiene una profunda desconfianza de todo el orden político, Milei incluido. Ujú. Ahí hay, Alejandro, una porción muy importante, un 30% que en los últimos tiempos está completamente desafectado, no va a votar. Directamente Claro. no va a votar. Hay otro 30% que vota a Milei, pero me interesa, de acuerdo a esto que estás desarrollando, ¿qué análisis haces acerca del vínculo entre el 30% que vota peronismo y esta representación que viene sufriendo el peronismo hace tiempo? Vos decías, che, Scioli fue el candidato, termina siendo parte del gobierno de Milei. Massa, que había llamado a votar por Macri y que todos los traidores se iban con Massa, después es el candidato a presidente de aquellos que le decían que era un traidor. Alberto Fernández, inclusive, que era un tipo que se El había... armador de Massa. El armador de Massa, pero además muy crítico de todo el ideario de Cristina, del kirchnerismo, termina siendo quien Cristina pone como presidente. Bueno, la lista es interminable, ni hablar lo de Pichetto, que a mí me parece fundamental. Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué mirada tenés vos acerca del vínculo entre, si querés, para resumirlo de alguna forma, para poner un nombre, la militancia, ¿sí? Todo lo que gira alrededor del peronismo, y estas secuencias de candidatos del peronismo que tranquilamente podrían estar en cualquier lugar y que, como vos decís, nos hablan de internismo cuando en realidad lo que sucede es otra cosa? ¿Cómo, digo, más allá de mirar la superestructura, qué mirás hacia la militancia que hace tanto tiempo tiene que estar en esta lógica que vos retratás? A ver, hay algunas preguntas muy básicas que no nos hacemos. Ujú. Y es, ¿qué quiere decir ser un militante? Un militante es un militante de una política. Y
define es esa práctica política. Una política no es simplemente un conjunto de enunciados vacíos. Cuando la política es un enunciado, con la democracia se come, con la democracia se educa, no se come, no se educa. Vienen por tus derechos hace un rato largo que no existen, Que ya no están. de modo que esto suena a una terrible ironía, suena a alguien que te está tomando el pelo. Entonces, el militante de esa política, ¿qué le pasa? Esa política no ofrece ninguna otra cosa que un cambio de lugar personal en ese juego. Y por lo tanto, ese militante tiene dos posibilidades. Una, olvidarse de la política y ver su destino en ese juego, y punto. Y la segunda posibilidad es cambiar de política, para lo cual tiene que dejar de militar en esa política. Pues bien, mientras no se constituye otra, lo que estás diciendo es que mandás a esos militantes o a la apatía, o al cinismo, o a la inmovilidad. Totalmente. Silvano. Ale, buen día, amigo. Buenos días, Gracias por estar acá. gracias por invitarme. Escúchame, yo que soy un tipo que me he formado leyéndote, ¿Eh? que te admiro mucho, a mí me gustaría que brevemente, yo sé que tenés una gran participación en medios y demás, esto que te voy a preguntar lo has explicado muchas veces, lo has escrito en tus libros, pero me gustaría que vuelvas a reflexionar con nosotros acá un ratito sobre esta cuestión que te voy a plantear. Vos sos un tipo que te formaste en la década del 60 y en la década del 70, que tuviste una militancia política activa en aquel entonces, mientras te formabas y mientras te preparabas para ser un académico, un profesor y un intelectual. ¿Nos podés colocar? Te tengo que interrumpir. Sí, Yo terminé siendo un académico porque la política en la que milité fue derrotada. Nunca me propuse ser un académico. bien. Ahora, No digo esto digo, porque hay gente que con todo derecho y legitimidad se planteó una carrera universitaria. Yo fui a parar a la universidad, no me planteé nunca una carrera universitaria. bueno, afortunadamente para todos nosotros terminaste ahí, pero te quiero decir lo siguiente. ¿Nos podés situar históricamente este peronismo? Mira, cuando yo caracterizo los peronismos en 4, no hago simplemente una cronología. Lo que estoy diciendo es que hay una relación entre cada peronismo y la tarea histórica que la sociedad argentina requería para ese periodo. Cuando decimos el 45 al 55 como el primer peronismo, lo que estamos hablando es de un cambio de la calidad de la ciudadanía política. Del teórico derecho a tener derechos si te los podés pagar, pasábamos a tener derechos garantizados. Ser un ciudadano argentino quería decir tener derecho a la educación, a la salud, al transporte público, a la vivienda, a las vacaciones pagas. Esta situación no era un bla bla, esto era así. Bastaba ver la transformación de Mar del Plata para entender el primer peronismo. Los sindicatos copan la parada, los hoteles sindicales son masivos. Un trabajador pasa a tener 15 días de vacaciones por año con su familia. ¿Quién tiene hoy 15 días de vacaciones por año con su familia y es un trabajador? Primera situación. Pero si esto fuera poco, la democratización del peronismo incluye un elemento político más, que es el ingreso de la mujer
a la ciudadanía política. Y las mujeres no votaron en la Argentina hasta 1951. Esto no nos informa poco, pero al mismo tiempo nos hace saber que si bien las mujeres podían ejercer la ciudadanía, no podían ejercer todavía su derecho de propiedad personal. El marido podía vender la casa, el auto, es decir, los bienes compartidos, sin consultar a su mujer. Ese fue el estado de la cuestión. El segundo peronismo es el peronismo de la resistencia, primero, y del bandorismo después. El peronismo de la resistencia está muy claro lo que fue, hasta que la incapacidad de la sociedad argentina por democratizar su propia estructura política terminó siendo la proscripción del peronismo, proscripción que se mantuvo inalterada hasta 1973, donde en el regreso de Perón se constituye la nueva camada y una nueva versión política del peronismo que tiene el impacto de la revolución cubana adentro. Las tres banderas históricas, independencia económica, soberanía política y justicia social, la tercera, justicia social, se modifica por socialismo nacional. Y esto da lugar a la tendencia, esto da lugar a la existencia de un ala izquierda radicalizada que encabeza Montoneros. Ahora bien, la muerte de Perón pone fin a este orden político y a este programa histórico que se desarrolló, la sustitución de importaciones, desde 1939 hasta 1975. Entre 1939 y 1946, la sustitución de importaciones no fue un programa, fue una empiria que la Segunda Guerra Mundial impuso. Y después se planteó como el programa que el Plan Pinedo sistematiza como programa que se mantiene hasta 1975, donde el Rodrigazo y María Estela Martínez de Perón ponen fin a este programa y arranca el cuarto peronismo y el nuevo programa. Y el nuevo programa es el que está en curso. La dictadura burguesa terrorista lo que hace desde el 76 al 83 es estabilizar el Rodrigazo, es decir, estabilizar una situación regresiva de la distribución del ingreso nacional que durante el periodo anterior nunca existió. Los asalariados caen en su participación a menos de la mitad. Ahora bien, la ley de entidades financieras que regula y organiza esta actividad, que supuso la liquidación de todos los bancos públicos de provincia y que no pudo llevarse por delante tres únicos bancos públicos, que son el Provincia, el Nación y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Pues bien, esto es el nuevo estado de la cuestión. En el periodo anterior, los bancos públicos eran mucho más importantes que los bancos privados nacionales y extranjeros juntos. Y los bancos privados nacionales eran más importantes que los bancos extranjeros. Ahora tenés al JP Morgan como banco central. Pues bien, esto nos hace saber que esa lógica tiene un desemboque natural perfectamente claro, que no es claro si mirás simplemente 15 minutos antes, pero si tirás el piolín es enormemente preciso. Pues bien, a esta decadencia sistémica se le agrega, fíjate cuál edad tienen los votantes de Milei, masivamente. Tienen dos tipos de edades, los mayores y los sub-35. Pues bien, los mayores son aquellos que han experimentado todas estas políticas y las rechazan y quedan agarrados a su última
propuesta general, porque conviene decir algo. No es que la propuesta de Milei tiene enfrente propuestas demasiado diferentes. Es una discusión sobre los modos y el consenso. Cuando vos mirás cuál es el proyecto de ley de leyes, el presupuesto nacional que Milei lleva al Congreso, te queda claro que es más de lo mismo. Y el consenso no va a ser ninguna otra cosa que aceptar eso. Entonces, así como está muy claro que Milei no se detiene, que no le importa si el Congreso hace una cosa o hace la otra, porque cuando el Congreso rechaza sus vetos, Milei no implementa las leyes, habla en serio y hace lo que tiene que hacer para lograr lo que se propone lograr, mientras los otros discursean. Alejandro, una consulta respecto a eso. ¿No es más fácil para un gobierno completamente alineado al poder económico hacer lo que se plantea que cuando gobierna algún partido que trata de disputar con el poder económico? Y entonces esa característica que nosotros enaltecemos, que es la voluntad política, siempre en realidad es más fácil en gobiernos de derecha que están súper alineados con los medios de comunicación, bueno, no voy a nombrar todos, pero sobre todo con el poder económico. Mirá, estás hablándome del rango de presiones al que está sometido un poder real. Ujú. Y vos me estás preguntando si la presión viene de cola, es mucho más fácil navegar que si la presión viene de frente. Ujú. Sí, es obvio. A menor resistencia, mayor facilidad, pero también mayor crisis. Lo que vos estás viendo como internismo, vos fíjate, este gobierno acaba de ganar las elecciones, lo apoya el Tesoro de los Estados Unidos y no puede estabilizar el dólar. Ujú. El Banco Central aumenta en cuentagotas un sistema cuya asfixia monetaria ya no puede ser mayor, en una situación de recesión inequívoca. No se sale de ninguna recesión por esta vía. Por esta vía se acentúa la situación. Y sin embargo, el internismo crece. ¿Por qué crece? Porque esta política lo único que plantea es el nombre distinto de quien hace lo mismo. Ale, ¿cómo ves el futuro mediato el futuro mediato de la Argentina y el futuro mediato de la política y de la economía argentina? ¿Cómo lo ves? La tendencia a la descomposición es la tendencia al estallido. Ujú. La falsificación es creer que si 7 diputados del PRO pasan a la libertad avanza, avanza. Simplemente el desgobierno de todo eso es absolutamente evidente. En el otro lado de la cancha se ve todavía más claro. Cuando el balance político de una situación como esta es discutir si las elecciones había que dividirlas o no, y si los candidatos eran Juan o Pedro, lo que te hacen saber es que no tienen debate político alguno. Ayer Máximo, en la entrevista con Jabrowski, dijo que no hay una posición sobre cómo resolver la deuda con el Fondo Monetario, que dentro del peronismo... Pero eso está muy claro. Cuando Máximo era diputado y renunció a encabezar el bloque, nos hizo saber que no tenía nada para decir, porque de lo contrario hubiera propuesto una salida política de otro calibre, cosa que jamás hizo. Alejandro, bueno, no te queremos sacar más tiempo, nos quedaríamos, pero estuviste un rato muy largo. Te agradecemos muchísimo siempre la claridad. Hago lo que puedo. Te mandamos un abrazo. Chao, muy vale, grande. un abrazo grande. Otro para ustedes. Adiós. Era Alejandro Horowitz haciendo lo que puede, porque puede. Porque puede. Porque puede. Bueno, siempre interesante escucharlo a Horowitz. Vamos a ir a una tanda. Y seguramente alguna canción
Y después volvemos y ya reflexionamos un poco sobre este primer Perfecto. bloque que tuvimos a Teresa García y a Horowitz, composiciones tan diferentes, ¿no? En unos minutos volvemos. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Si sos parte de la comunidad radiográfica, este beneficio es para vos. Hola, soy Eduardo Pacha Paglini. Quería invitarlos a ver Piel de Encaje, el primer musical drag de TAM. Escrita y dirigida por Fernando Alegre, con música original y arreglos de Carlos Ledra. Piel de Encaje la pueden ver los días sábados a las 21 horas en La Gloria Espacio Teatral, Yatay 890. Las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral. Y para los oyentes de Radiográfica tenemos una promoción muy especial. Así que los esperamos a todos el sábado a las 21 horas. Ingresá a nuestra web y sé parte de la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. ¡Hayek! ¡Por favor! No es que yo me peleo mucho. Es que negocio poco con ciertos intereses. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Desde el primer minuto de mi gestión afirmé que considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. No hay plata. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Presa o muerta. El laboratorio. Seguimos en el laboratorio, está Lau en los controles, como siempre Claudio Maracita en la producción, Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz, quienes tenemos la tarea de hacer lo que hacemos. Recuerden que nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al 11 50 12
3589, que pueden seguir el programa por YouTube, por la página de Radiográfica. Gracias a todos los que están escribiendo. Gustavo dice, muy buena nota Alejandro. Fernando dice, cada vez mejor Horowitz, o será que la realidad le va dando la razón. Nicolás Rodríguez nos dice que si fuese gobernante usaría la agencia de inteligencia para que preserve de manera secreta la impresión hiperbólica de billetes para saldar toda la deuda con la confianza de nuestro proyecto. Bueno, Nicolás, lo que no hay dudas es que es una idea muy original. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y a los usaron el dinero de la CIE para pagar la punta cuarto, lo pueden usar para esto. Totalmente. Ya estamos con la columna de cultura. Después de la columna de cultura, Silvano, nos metemos un poquito a charlar sobre todo lo que nos dejó Teresa García Horowitz y además algunas novedades en materia política y económica que se están dando en este día. ¿Está Santi Adano conectado? ¿Qué haces, Santi Adano? ¿Dónde estás? ¿En el País Vasco? No, están del Viso. De nuevo en Del Viso, un adicto a Del Viso. Qué bien, sí, haces muy bien, Santi. Y cuando puedo vengo a ver a Gilita. La ciudad... Además la casa esta, o sea, mi vieja se muda dentro de poco, así que estoy como tratando de disfrutarla lo más posible. Bueno, mándale un saludo a tu madre, a Gila. Mandaremos. Estaba muy contenta con la columna del otro día. Qué suerte, bueno, siempre invitada, por supuesto, ya lo sabes. Santi, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mira, estas últimas semanas salimos un poco del ámbito esto como de lo artístico excluyentemente, ¿no? Como digo, que me parece bien pensarlo dentro del espectro de la cultura y también es como algo con lo que yo tengo más un vínculo más cercano y reflexiones que me suelen aparecer más seguido, pero estas últimas semanas hablamos de esto como de opresión cultural en la colonización irlandesa a través de la cultura, no solamente de cuestiones artísticas. Después la semana pasada esta cuestión de cómo la comida, los ingredientes, las recetas palestinas también se usaban para generar una trama identitaria para el establecimiento del Estado de Israel. Y esta semana como que vengo medio... pasó esto, estuvo Halloween, ¿no? ¿Qué? Y Halloween. No sé qué. Bueno, esta reacción, por ejemplo... Limp Bizkit. Bueno, esta reacción... circula, ¿no? Toda esta cosa como este enojo, ¿no? Que hay como con todo esto de la celebración de fiestas extranjeras y digo, que en un punto también tiene que ver con las discusiones que venimos teniendo, ¿no? Tiene que ver con la globalización, tiene que ver con algo que podemos pensar en términos de pérdida de identidad o de ciertas formas también de invasión cultural. Y quería como hacer como una especie de pequeño raconto de cómo fue que Halloween también llegó a ser Halloween y hacernos un par de preguntas en torno a eso, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero sospecho que debe ser a los tiros, como hacen todos los yanquis, ¿no? Vamos por partes, Okay. Porque además es muy previo. Y acá esto va a parecer a propósito, pero les juro que no lo era. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo los celtas metidos en el medio. Como no podía ser de otra manera. Qué cosa. Hay como una mezcolanza loca en torno a lo que es esta fiesta, que hoy por hoy hipermercantilizada, que también es una forma para mí, sí, de apuntalamiento cultural a lo largo del mundo, como implantación de identidades, que hoy por hoy ya no son tanto para mí identidades nacionales, sino que tiene que ver con identidades corporativas, ¿no? Identidades del mercado, y cómo el mercado encuentra esta manera de irse replicando a lo largo del planeta. Pero la cuestión es que una de las puntas en las que está apoyada esta festividad es un festival pagano celta que tiene más o menos 2000 años de antigüedad, que era el Samhain. Tiene otros nombres en diferentes lugares, inclusive dentro del territorio de esa cultura. Se hacía, era en parte de Reino Unido, en parte de Irlanda, también en el noroeste de Francia, y se celebraba el 1 de noviembre, a partir de la tarde del 31 de octubre, porque era cuando empezaba el invierno. Era el final de la temporada de cosechas, empezaba la mitad más oscura del año, ¿no? Era como el momento también como del inicio de las mayores oscuridades,
Y además de esta cuestión de la celebración del final de la cosecha, era un día que tenía cierta característica como de medio de portal entre mundos, ¿no? Se encendían hogueras para ahuyentar espíritus, porque aparentemente con esta cuestión del inicio del invierno, la noche más larga, había algo como que se tomaba como una noche que era como una especie de límite lábil, permeable entre el mundo de los vivos y de los muertos. Entonces estas hogueras se prendían como para ahuyentar espíritus. Aparentemente también esta idea de los disfraces aparecía acá, como que había una práctica de usar máscaras para disfrazarse, para pasar como espíritu y no ser reconocido por otros espíritus. También aparentemente esta tradición de esta cuestión del dulce o truco apareció en estas áreas. Ahí, por lo que estuve viendo, fue un poco más complicado, porque aparentemente en algún momento de la historia, después de este intento de Guy Fawkes de volar el Parlamento, que fue muy cerca en las fechas, parte de la celebración de Halloween empezó a incorporar ese evento, que para muchos era un evento reivindicable. Entonces también aparentemente hubo un momento en donde algunas de esas cuestiones empezaron a ser más vandálicas en esta celebración, y se trató también de lo institucional de ir ordenando eso. Entonces en un momento aparentemente lo que se intentó fue cambiar esas prácticas y darle un carácter más ligado a lo religioso. Entonces la gente iba haciendo algo que llamaban souling, ¿no? Como de a cambio de alguna ofrenda rezaban por tus muertos. Digo, son algunos elementitos de una trama histórica, bueno, de 2000 años, que aparentemente fueron configurando lo que era la identidad de esta fiesta. Pero había otras fiestas similares, ¿no? Muchas culturas tienen esta cuestión de la noche de donde se celebra o se rememora a los muertos. En la Roma pagana había una noche que era parte de un festejo más largo, que era la Lemuria, ¿no? Que también tenía que ver con esto, una noche en la que las puertas, la comunicación entre los dos planos de nuestra realidad, el plano de los vivos y el de los muertos, aparentemente estaba abierta. Tenía un carácter similar, pero además, por ejemplo, de eso, dentro mismo de la cultura cristiana, está lo que era la fiesta de Todos los Santos, que era lo que se llamaba All Hallows Day. Aparentemente también el nombre Halloween viene de una contracción de ese nombre. La fiesta de Todos los Santos era una fiesta en la que se recordaba el sacrificio de almas creyentes, algunos santos, mártires del cristianismo, y era el 13 de mayo, ¿no? Medio como fuimos hablando la otra vez en relación con estas cuestiones de diversas celebraciones que las culturas dominantes van tomando y resignificando para ir copando, minando y ocupando de a poco la identidad cultural de los pueblos. Esta fiesta de la celebración de Todos los Santos, Gregorio III la extiende, creo que en el siglo IX, el siglo VIII, la extiende, la pone el 1 de noviembre. Un poco también como para pelear la identidad pagana de esta celebración. Esta celebración, que en su origen era una celebración celta, llega a Estados Unidos después, sobre todo por inmigración irlandesa y escocesa, ¿no? En el siglo XIX, a partir de las olas masivas de inmigración irlandesa a Estados Unidos, esta fiesta empieza a ser llevada y se empieza a multiplicar en Estados Unidos. La cuestión ahí también es cómo después hubo una absorción también hipermercantil, ¿no?, de esta celebración, porque para mí se multiplica y se dispara hacia el mundo entero, más en carácter de fiesta de ventas que de esta celebración humana, pagana, porque no hay nada más lindo que la fiesta, ¿no? Nos gusta mucho. Digo, de hecho, no sé, nuestro país está plagado de la fiesta de la fruta fina, la fiesta del salame, la fiesta del queso, la celebración de los cambios de estaciones también, y de esos portales de los momentos donde pasamos de una estación a otra, o lo que marcan las cosechas, es parte de nuestra existencia humana. Pero bueno, acá hay algo que tiene más que ver, creo que lo que más molesta tiene que ver con la mercantilización de estas fiestas, y como también eso se usa como punta de lanza para que el mercado
pueda llegar a otros lugares. Este año yo tuve la sensación de que fue uno de los años donde más se vio acá en Argentina, y no creo que sea casual todo lo que está pasando en relación con el vínculo que venimos teniendo con los Estados Unidos, que este año haya sido tan explosiva la celebración de esta fiesta. Pero yo un poco también pensaba, y ni siquiera como por una cuestión de abogado del diablo yo, pero sí pensaba, ¿por qué nos molesta tanto y tan en especial? Porque lo estamos viviendo nosotros ahora, estamos viendo esta implantación de una celebración, insisto, que más allá de los raíces que tiene, hoy por hoy es una celebración, digo, podemos pensar, bueno, si es celta, si es romana pagana, si después cristiana o qué, pero hoy por hoy es como el mercado instalando sus kiosquitos de venta en el planeta entero, ¿no? Tal vez eso es lo molesto, pero también pensaba, estamos todos los años totalmente entregados a Papá Noel. Digo, podemos ser más o menos críticos o tener más o menos relación con la religión, con la iglesia, pero la realidad es que toda la gente que conozco que tiene pibes, cuando llega la Navidad, ¿qué te regaló Papá Noel? ¿Qué te regaló Papá Noel? Y no hay ese nivel de cuestionamiento. Papá Noel, o sea, la persona que después se convirtió en lo que conocemos como Papá Noel, era San Nicolás de Mira, que nació en Turquía en el año 300. Después, estas cuestiones de cómo esas personas iban multiplicando su reconocimiento en distintos territorios, llegó a ser un santo, aparentemente era un tipo con una fama de ser muy dadivoso, esto también lo conectó con esta cuestión de los regalos en la Navidad. Pero bueno, ¿por qué? Y esto era como también para preguntarles a ustedes y charlar un poco, siendo que muchas de nuestras fiestas tienen este carácter, pienso en la Navidad como una de las más grandes, ¿no? Son unas noches medio como que revoluciona nuestra existencia cotidiana hacia fin de año, y alrededor de la cual se gasta un montón de guita. Ves gente que odias, ves gente que no tenés ganas de ver. Encima, le mentimos a todos nuestros pibes que viene un señor de barba a hacerle regalos durante 4, 5, 6, 7 años. Claro, el señor de barba que hace regalos, que dicho sea de paso son los padres. No, Silvano, no digas eso. Ese señor de barba es el muñequito de la Coca-Cola. Totalmente. ¿Sabes, Santi, que yo estaba pensando? Las fiestas pertenecen, las fiestas populares, ¿no? Pertenecen en su origen al mundo precapitalista. Es decir, en la etapa antigua y en la etapa medieval, la gente utilizaba ciertas fechas para festejar y para divertirse, en una vida que era corta, dura, abnegada y muy difícil. Y en los momentos, los pocos momentos que se festejaba, digamos así, se tiraba la casa por la ventana. El capitalismo hizo de las fiestas un instrumento para el desarrollo del consumo. Y lo hizo desde el Día de la Madre y el Día del Padre hasta el nacimiento de un hijo con el famoso baby shower, pasando por... Que ahora tiene el gender reveal como... Claro. Y todas esas cosas. Pensemos, para un militante de los 60 era una puñalada en el corazón, la famosa propaganda en los 90 del Che Guevara de Chesterfield. No la tenía, no la conocía, la veo. Claro, había una remera que decía Chesterfield y tenía la cara del Che. Arregui se mata. Claro. Hernández Arregui ve eso y se vuelve a morir. Yo creo que acá, primero, no me parece que haya que enojarse tanto, la verdad, creo que no me parece que haya que enojarse tanto. Debe ser porque a mí particularmente, Halloween me chupa un huevo. Y yo lo único que identifico con Halloween es una película de la década de los 70 que yo veía cuando era chico, con un tipo que venía con un puñal y una careta y mataba gente sistemáticamente. Jason no, porque era el de Martes 13, pero el otro no me acuerdo cómo se llamaba. El Destripador. No, era una película que Noche de Brujas se llamaba, Halloween. Con un tipo... Ese era el mercado, Silvano. Claro, esa es la única imagen que yo tengo, digamos, con lo cual quiero decirte, digamos, a mí Halloween me chupa un huevo, pero lo que digo es que son fenómenos lo interesante, lo que me parece interesante reflexionar, vinculado con la cultura, ¿no? Son fenómenos que la etapa mercantil del capitalismo, es decir, la etapa del capitalismo que comenzó en el Renacimiento y terminó en la sociedad industrial,
en su afán de mercantilizarlo todo, lo que Marx llamaba el fetiche de la mercancía, de convertir todo en una mercancía, entonces es el sistema en el que estamos inmersos, es el sistema capitalista moderno, contemporáneo, el que convierte todo símbolo en una mercancía. Totalmente. Es eso. Y un poco por eso traía como para pensar un poco en la discusión, un poco con esa hipótesis, desde lo que yo siento también, y pensaba en esto, ¿no? Porque estos días tuve varias charlas con amigas. Che, está lleno de gente, que no sé qué, algunos que la disfrutan, otros que no. Infinidad de amigues que les vi disfrazadas en las redes el sábado a la noche, creo que fue. Y circulaba esto, ¿no? Y para mí lo interesante por eso es poder pensarlo en esta clave, ¿no? De cómo algo que son celebraciones populares, por un lado, meterlo en nuestra trama de discusiones en el sentido de cómo venimos viendo todas estas últimas semanas, cómo las diversas formas del poder se las fueron ingeniando para ir tomando de alguna manera o de otra una fiesta popular, adaptándose a una fecha, cambiando una fecha para poder cargarla de un sentido nuevo, una fecha que ya tenía un sentido previo, esto que hablamos un poco del sincretismo también en la conquista de América, y llevarlo un poco a la era de hoy, en donde me parece que estamos frente a esta cuestión del poder más grande, es el del mercado. Claro, mira, Marx... Como para mí es el mismo movimiento que podía haber hecho el Papa Gregorio en su momento, de decir, che, no, nuestra fiesta del 13 de mayo, mejor pasemos al 1 de noviembre, porque en esta fiesta ya pasan cosas. Esto va a ser más fácil cargar de sentido. Exactamente. Y hoy por hoy es nuestro nuevo Dios, digo que es el mercado, la invasión absoluta corporativa en todos los planos de nuestra existencia. Ahí me interesa depositar mi enojo, digamos, ¿no? Como que un poco lo traía en ese sentido, o mi enojo o mi cuestionamiento, ¿no? Sí, no, te quería decir que en el tomo 1 del Capital, creo que es capítulo 12 o 13, Marx explica... Silvano. Sí. No nos humilles, Silvano. No, creo que es capítulo 12 o 13. Marx explica muy bien la conversión de todo, de absolutamente todo, en la mercancía, es decir, en un artículo intercambiable en el mercado para obtener una renta o un beneficio, ¿no? Yo creo que la característica de los últimos 300 o 400 años en Occidente, ha sido la conversión de todo lo existente en un producto fungible en dinero y intercambiable en el mercado. De toda la existencia. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la gran diferencia. Y entonces ahí es donde me parece que este pequeño asunto, ¿no? Digamos, del pibito que aparece golpeándote la puerta, ¿no? Hinchate las pelotas un domingo a la tarde para pedirte 4 caramelos que no tenés. En mi casa vinieron unos pibes ahí, amigos de mi hijo, a golpearme la puerta. Señora, ¿tiene caramelo? Le dije, no, mirá, nene, si querés te doy una naranja. Caramelo no tengo. ¿No? Come si querés, fruta. se me quedó mirando, ¿viste? No, nosotros acá caramelo no comemos. Pobre pibe. Y lo pienso inclusive por una discusión que también venimos teniendo en relación con esto, de que cosas como la vivienda, digo, porque son discusiones que tenemos mucho con Gerba, sean pasibles de ser convertidas en esto, el valor. Exacto. Por encima de todo está la ganancia y abajo queda las necesidades, las posibilidades de la fiesta popular. Así que bueno, nada. Sí, muy atrás quedó el Druida Panoramics, ¿no? Y su... aquellas sociedades antiguas y medievales que tenían su aspecto mercantil y comercial y demás, pero en donde, sin idealizar, pero en donde existían, en el marco de la existencia humana, existían aspectos que no eran transables en el mercado, ¿no? El mundo capitalista es la hegemonía del mercado y la conversión de absolutamente todo en un bien de cambio. Es eso. Ahí yo pienso a veces también en estas cuestiones de cómo cuando hablamos de mercado automáticamente, muchos de nosotros, no todos, pero digo, de nuestro lado de la trinchera, lo asociamos automáticamente a esta fuerza devastadora, invasiva, y el criterio económico, el criterio de intercambio de recursos de lo que es el mercado, si uno lo piensa como mercado comunitario, es necesario. Lo que yo tengo es lo que vos no tenés. Y vamos a intercambiarlo para yo poder comer papa y vos poder comer cerdo, ¿no? Pero no la mercancía, porque la mercancía es la diferencia entre un bien de uso, digamos, un bien que uno adquiere para usar y satisfacer necesidades, y la mercancía, es que el objeto de la mercancía no es satisfacer necesidades, sino obtener un beneficio.
Entonces yo creo que agarran cualquier cosa, por eso puse el ejemplo del Che, ¿no? Que en la década del 90 era herético, ¿no? Y sin embargo se convirtió en una remera que circuló por todos lados y la gente andaba con esa remera y la mostraba, inclusive había una propaganda con eso. Y bueno, es la dilución de todo significado, la dilución de todo lo trascendente, la dilución de todo lo importante en un billete de $1 o de $100. Es eso. Totalmente. Bueno, amigos. Bueno, Santi. El año que viene nos encontramos, nos disfrazamos. Le sacamos, le desculamos el culo a la botella, digamos. Nos vemos en Navidad, que lo único que tiene de bueno es el mantecol. A mí me gusta el Viteltoné también, te digo, ¿eh? Sí, es verdad, el Viteltoné es rico. Y la ensalada de fruta con helado. Se come bien, hace calorcito. Sí. Sí. Pero ponemos adornos de nieve. Sí. Por eso, ¿viste? 80 grados bajo el sol. ¿Viste? Eso es la racionalidad del capitalismo. ¿Viste que te dice que el capitalismo es racional? Ahí está la racionalidad del capitalismo. Sí. Bueno, Santi, gracias por esta columna, ¿sabes? Mirá, estás enojado, ¿eh? Estoy enojado. ¿Te molesta que te hagan pensar, Gervasio? ¿Truco o dulce? Bueno, amigos, les dejo un abrazo. Santi, un abrazo. Abrazo enorme. Chao, viejas. Gracias. Seguimos en el laboratorio. Son las 12:37 de este lunes negro. Nos dice Ernesto de Barracas, y si se llama Ernesto, algo sabrá, que estamos confundidos, Silvano, una vez más. Porque dice que la remera del Che usaba las letras de Chesterfield y decía el americano más famoso, Che Fiel, Che Fiel, el americano más famoso, decía, y bueno, eso era como Chesterfield se había apropiado del Che Guevara. Claro. Así es. No sé por qué estamos equivocados, pero... porque vivimos equivocados. El mundo ha vivido equivocado. No sé, porque nosotros dijimos otra cosa. No, dijimos eso que está diciendo él. Ernesto, decinos por qué estamos confundidos ahora, ¿eh? Queremos esa aclaración, no vamos a permitir. Nosotros somos como la dirigencia, no vamos a permitir digamos, que nos nosotros digan que estamos no defendimos a la empresa capitalista que se apropió del Che. Bueno, Ernesto, estamos esperando que respondas, ¿eh? Ahora queremos tu respuesta. Vamos a ver ahora que somos custodios de la memoria del Che, toma, Ernesto. Toma, Ernesto. Que te llamas Ernesto, andás a ver por qué. Bueno, esperamos el mensaje tuyo y vamos a ver un videíto de nuestro presidente hablando de la indemnización. O sea, vos tenés que tener en cuenta que cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita de la indemnización, saqué la cuenta cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo. Y dije, como me va a ir mal, va a tardar el doble. O sea, y en ese contexto, sí, digamos, las restricciones eran, el paseo de Conan no se toca, la calidad de la comida de Conan no se toca, no se tocaba nada de las cosas de Conan. Me daba a mí para, ¿sabes qué? Comer una pizza por día. Y desayunaba, almorzaba y cenaba con pizza. Por eso llegué a pesar 120 kilos. Entonces, digo, ¿cuál es el problema, digamos? O sea, cómo yo manifiesto mis afectos. O sea, vos dejaste de comer para que coman tus perros. Sí, exactamente. ¿Y? Qué mundo este, ¿eh? Yo insisto con algo de los perros, Silvano, ¿eh? Y creo que... con dos cosas te quiero decir, Silvano. Bueno, esto por supuesto que habla de que por lo menos lo que está en la superficie es que la indemnización le sirvió para pasar el tiempo hasta encontrar... Este sujeto en la Cuba socialista está encerrado en un manicomio con un montón de médicos tratando de descular qué patología tiene. Bueno, no merece, o sea, esto que acaba de decir no merece ni el más mínimo debate, porque es una tontería que bien podría decir mi tía Margot, que en paz descanse, cuya formación era escasísima y tenía ideas mucho más agudas que las de este infeliz. Voy a disentir, Silvano. Porque nos quedan 20 minutos, ¿sabes? Entonces voy a hacer como deporte. Claro, como hacen en las comisiones del Congreso, ¿viste? Están todos de acuerdo. Le mando un beso a mi tía Margot, que está en el cielo. Le mandamos un beso.
En la superficie lo que plantea, por supuesto, es que a la luz de que va a haber una reforma laboral, etcétera, lo que plantea es que la indemnización le permitió resistir hasta encontrar otro trabajo y se podría decir que esa es la función de la indemnización. ¿No? Sí, no. Quizás Por ese descubrimiento le deberían dar el premio Nobel. Sí. Ahora, Silvano, yo quiero otra cosita decir. No, sí. Y es que lo que más impacta en un sector muy grande de la población es una nueva sensibilidad que a mí, en lo particular, me genera repulsión. ¿Qué es con los perros? Con los perros. Pero en el conjunto de una porción grande de la sociedad es una sensibilidad muy importante la de decir yo voy a comer mal para que mis perros coman bien. Y no lo digo en joda, ¿eh? En serio creo que no tomamos dimensión de que hay nuevas solidaridades. Y es justamente la de que uno puede caminar por la calle y encontrar gente tirada, durmiendo, a las 3 de la tarde bajo el sol, o pibitos pidiendo guita en el subte, pero bajo ningún punto de vista se puede permitir que se pierda un perro. Y otra cosa más te quiero decir, respecto a la hermana de Milei y lo que se plantea alrededor de su misticismo. Ojo, que eso también tiene una potencia enorme. Muchísima gente va a que le tiren las cartas, a que el horóscopo, los videntes, los signos zodíacos, las brujas, para un sector más cheto, la lectura de registros akáshicos y ojo que me parece, Silvano, que además no es una situación que se dé solo en los electorados de Milei. No sucede eso. Es transversal lo que sucede alrededor de un nuevo misticismo. Ni hablar de un misticismo más clásico, al cual apela muchísimo Milei con lo de las fuerzas del cielo. Y todas las iglesias evangélicas que hay en nuestro país. Eso tiene una potencia por debajo que no circula en las discusiones políticas y en la representación, pero que la derecha ha sabido interpelar y ha sabido capitalizar. No es casual la relación de los evangélicos con Bolsonaro. No es casualidad. No es casualidad. No es casualidad que llamen a las fuerzas del cielo. No es casualidad que Karina Milei efectivamente tenga un interés por todo lo esotérico. No es casual que Milei hable con más empatía de unos perros que de los jubilados. Y que diga que, bueno, cada uno va a hacer lo que tenga que hacer para no morirse de hambre. Pero él resigne comida para que a los perros no les falte nada. Yo creo que, por supuesto, que esto no define los destinos de nuestro país, ¿no? Y que es una reflexión completamente secundaria. Lo que quiero decir con esto, Silvano, es que me parece que las sociedades, nuestra sociedad, ha vivido unas transformaciones muy importantes en los últimos tiempos y no es casual que a nosotros este tipo nos parezca un delirante. No es casual, por supuesto, pero hay algo que circula alrededor de esto que plantea Milei en un sector muy importante de nuestra sociedad. San Agustín
que vivió en una época, vivió entre el fin del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media, y que era un cristiano converso, ¿no? Había sido pagano y se había hecho cristiano. Agustín decía que en épocas de oscuridad lo único que bastaba era poner luz en esa oscuridad. Que la estupidez, la insensatez, la ignorancia, la bestialidad, el latrocinio mental, lingüístico e intelectual sean la norma de una época, no significa que eso sea correcto. Yo creo que la primera cosa que tenemos que decir, si en algún momento queremos reconstruir algo que se llame un país, es dejar en claro que la verdad existe y que este sujeto que nos gobierna, que es, coincido contigo, la expresión de todo un clima social, de todo un clima cultural y civilizacional en decadencia, Milei es la expresión de un país que no fue, que es la Argentina, y de un continente que no fue, que es América Latina, y de una civilización occidental que está en profunda decadencia. Este sujeto, hay que decirlo con todas las letras, no está capacitado ni siquiera para manejar su propia vida, y está de presidente de la República. Y yo ya me harté de los buenos modales y de decir, y bueno, es lo que la gente votó. Señores, señoras, a todos y a todas, este personaje es el presidente de la República. Este señor que se dice liberal es el presidente de la República. Está ocupando la silla de Sarmiento, está ocupando la silla de Roca, está ocupando la silla de Pellegrini. Este señor. Entonces, cuando uno ve estas cosas, un tipo que es presidente de la República de un país en crisis, con un Estado en disolución, hablando del perro muerto y de la comida del perro muerto, riéndose de la gente que no tiene trabajo. ¿Qué quiero decir, Gervá? Lo que quiero decir es lo siguiente, digamos, en algún momento tenemos que parar la pelota, profundizar en los debates y hacer lo que acabamos de hacer recién con Horowitz, separar la paja del trigo y ver dónde está la cuestión fundamental y lo que es anecdótico. Estamos en comunicación con Guillermo Moreno. Guillermo, acá te saludamos Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso para el laboratorio. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal, Gervasio? ¿Qué tal la mesa? Un placer, gracias por el llamado. Igualmente, gracias a vos por atendernos. En principio, nuestra solidaridad frente a la persecución. ¿En qué situación estás hoy? Te escuché en algunas entrevistas en donde planteabas que estabas esperando a ver qué se resolvía acerca de si había prisión efectiva, que tenías algunos contactos más del orden político que judicial. Por supuesto, sin que me digas esos diálogos, pero ¿qué novedades hay acerca de tu situación? Mira, en realidad se tienen que decidir cómo se ejecuta la pena, y el ejecutar puede ser en establecimientos penitenciarios, puede ser en tu casa, o bueno, también está la alternativa de que es en condiciones de ambulatorias, digamos, ¿no? Porque, bueno, las dos penas son en suspenso, las que ratificó la Corte, o sea, es la mínima en suspenso, pero bueno, los jueces tienen que decidir, o el juez tiene que decidir y después veremos. Así que la información inicial era que había vocación de, bueno, generar lo que ellos consideraban que era lo mejor. Veremos cómo sigue esta semana, la semana que viene. Está claro que para poner las cosas en su contexto. La pena de 2 años y medio en suspenso fue sin acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, o sea, los fiscales, 5 fiscales, todos los que intervinieron, Así es. porque consideraron que no era delito. En todo caso, es el derecho de opinión. Claro. O sea, para el Ministerio Público Fiscal no hay delito. Estás hablando de la causa sobre el cotillón. Claro, pero
Ahí en el gobierno de Kirchner se modificó la posibilidad de que la querella funcionara como tal en los delitos federales. Por ser funcionario público, esto es un delito federal. Y entonces puede participar. El juicio fue Moreno-Magneto, Magneto-Moreno. Sí, sí. El fiscal dijo no hay delito, la querella dijo que hay delito, los jueces dieron la pena mínima solicitada incluso por la querella. Querella pidió, qué sé yo, pidió todo lo que es medio Código Penal pidió, pero los jueces dieron 2 años y medio en suspenso. El otro es la Asamblea de Papel Prensa, que tiene 2 años en suspenso también, la de casco guante. La teoría que hay ahí es que dice, bueno, si son 2 en suspenso, no puede ser ahora, pero una biblioteca dice eso, otra biblioteca. Lo que arrancó fue una situación muy compleja, porque, bueno, es obvio que es una decisión política. Lo que pasa que, como toda decisión política, tiene sus idas y vueltas. De esta semana están reflexionando, la semana pasada lo pasaron, bueno, y después nos enteraremos, y ahí hay que preparar el bolso está preparado, obviamente, ¿no? Guille, mientras... de presentarse y se acabó la historia, y claro. después ellos sabrán lo que tienen que hacer. ¿Qué haces, Guille? Buenos días. Silvano. Buenos días. Escúchame, mientras esperamos, ¿qué te parece a vos que va a pasar en los próximos meses, en las próximas semanas, con la evolución política del peronismo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece que va a ocurrir? ¿O cuáles son los pasos a seguir que debería tener el peronismo a partir de esta situación? Los peronistas no vamos a tener problemas. Los que van a tener problemas en las próximas semanas son los progres. Con todo respeto lo digo esto. ¿A qué te referís? Los progres van a tener muchos problemas, arrancando por los problemas conceptuales. Porque ya salió Frenkel, que está dentro del sector de los progres, reforzando la posición intelectual de Malamud, sí, que la expresó con lujo de detalle la semana pasada con Tenenbaum. Así es. Donde dice, te invitan al desarrollo, que es una estupidez mayúscula. Pero también en el gobierno de Alberto se hablaba de la teoría monetaria moderna. ¿Te acuerdas que venían economistas a explicar que vos podías emitir toda la plata que quisieras en la época de la pandemia? Y en esto, con todo el respeto que le tengo, los progres piensan mal. ¿Pero qué vínculo haces entre lo que planteó Malamud? Malamud, para los que no lo escucharon, planteó que en realidad lo que está sucediendo hoy con Argentina, que nos están invitando a desarrollarnos, que algunos lo hacen independientemente y otros con ayuda. Dijo que Inglaterra lo hizo de forma independiente. Pero ¿qué vínculo ves entre lo que plantea Malamud y un sector del progresismo que planteaba también en la pandemia algo más o menos parecido sobre la emisión, etcétera? Es la estructura de pensamiento, es la de Guzmán. Es la estructura de pensamiento de Guzmán. Ahora Guzmán puede salir a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, está bien. Pero es la estructura del pensamiento de Guzmán. No es que no hay vinculación. Cuando vos en el año pasado, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Cuando el año pasado había todo un debate si Milei no estaba haciendo bien las cosas en términos macroeconómicos, yo se lo escuché a Val Medina en C5N, delante mío. Salté como leche hervida. Pero no que te estoy diciendo, mirá, son figuras anónimas. A Val Medina lo dijo delante mío y yo lo quiero mucho a Val, Lo que le digo que no es economista para hablar con tanta precisión como decir la macroeconomía de Milei está mal. Fue en un programa que yo estuve en C5N, no es que te estoy contando lo que escuché. Sí. Yo después estuve, bueno, toda esa estructura de pensamiento, que es Malamud y compañía, está vigente. Solo que el año pasado decía, no, y si da la vuelta, o vos no lo escuchaste el año pasado. Está más vigente que nunca, sin duda. Sí. Y bueno, es eso. Pero cuando vos me decís cómo lo vinculé, lo vinculo con todo eso. Claro, pero vos decís que en los próximos días va a haber malas noticias.
No, mala noticia, te digo, los que van a tener problemas. ¿Por qué decís que van a tener problemas? No, los que la van a... Y son ellos, porque van a tener que empezar a decir, mirá, acertó. Ahora va a venir el ala progre de Milei. ¿Viste que había un ala progre de Macri? Sí. Y había un ala progre con Alberto, de eso no hay duda. Sí, casi todo. Bueno, ahora hay un ala progre en el peronismo. Y ahora va a haber un ala progre con Milei. Porque Malamud empieza a expresar eso, Tenenbaum, Frenkel, y muchos de los nuestros que hoy defendían el espacio, como ya qué sé yo a qué se refiere. Entonces, vos me dijiste, ¿cómo van a ser las próximas semanas o meses? Sí. Pero y me volcaron al peronismo. Che, ¿cómo va a ser el tema en el peronismo? Así fue y si hablamos con vos tenemos que hablar de peronismo, Guillermo, no hay otro. Bueno, yo dije, el peronismo no va a tener problemas, lo que van a tener problemas son los progres. Por este pensamiento, los peronistas sabemos que esto está mal. Decididamente mal y esto termina mal. Esto no es economía, esto es brujería. Lo que está haciendo Milei no es economía, es brujería. Algunos pases brujos te salen, otros no te salen. Hasta que no te sale ninguno más. Guillermo, la sensación que Los da... peronistas no vamos a tener problemas en la estructura del pensamiento. Los progres sí, por esto que te acabo de decir. Sí. El pensamiento progre entra en crisis, como entró en crisis con Macri. No, para terminar la pobreza es mejor Macri que el peronismo. Ustedes dejaron 30% de pobres, entonces, que eso es lo que decían ellos, todo mentira. Sí. Pero había muchos progres que te decían, Cristina no dejó 30, pero dejó 25. El propio Alberto llegó a decir que Cristina se fue con 27% de pobres. El que pusimos de presidente, y valoro que me haya llamado para decir a Moreno, bueno, no me llamo a mí, lo dijo públicamente, a Moreno lo quieren meter preso por peronista y lo agradezco. Pero él dijo, Cristina dejó 27% de pobres, tomando como propio los datos de la UCA, del observatorio de la UCA, que es un mamarracho ese observatorio de la UCA, todos sabemos que es un mamarracho. Pero bueno, es un tipo que inventa cifras, por eso ahora no habla, porque no tiene qué decir. Pero bueno, se había agarrado con nuestro gobierno y el tipo mandaba todo ahí. La última cifra que él pone es 27%. Y ahí se agarra a Alberto y dice, no, es 27%, que es lo mismo que decir 30%. Guillermo, que... Bueno, todo este pensamiento que termina con Guzmán, ministro de Economía, hoy va a mirar con los dos ojos muy atentos a esto, porque diciendo, mirá que estos tipos ahora con el desarrollo, invitado al desarrollo, el desarrollo inducido, ya está a la vera de la reelección. Y los peronistas decimos, esto es un mamarracho, ya lo vivimos, esto es brujería, esto no sirve para nada. Esto termina muy mal. Esto no es Trump, en todo caso es Scott. Claro. Esto no tiene nada que ver Trump, la política de Trump es la que hicimos en la década ganada. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace Trump y lo que hacemos nosotros? Hicimos nosotros nada. Todo es prácticamente un cálculo de Trump con lo que hicimos nosotros. Salvo la política migratoria. ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí, salvo la política migratoria, ¿no? Estoy hablando de la política económica. Cuando me meten la política migratoria por encima de la económica, ya ahí empezamos a tener problemas. Así es. Porque lo importante es la política económica. No, pero para entender a Trump, amigo, es lo importante. Claro. Bueno, pero entonces, porque si vos entendés a Trump y entendés que está haciendo lo que hicimos nosotros, es América para los americanos, no América para la humanidad. Se podría decir que Putin también tiene una política parecida, claro, ¿no? Y lógicamente son los dos ganadores del mundo. Lo que no son los dos ganadores, los dos ganadores, los dos perdedores son Alemania y China. Alemania ya se nota que es perdedor. El que de ninguna manera puede decir que es ganador es China. Entonces vos empezás a ordenarte, como siempre lo hicimos en el continente. Vos te empezás a ordenar en el abrazo Bolívar-San Martín. Vos te empezás a ordenar en el esquema de los contratos petroleros firmados por Perón con la California. Y no con los radicales tirando para atrás esos contratos, que nos retrasó nuestro... Bien. Ahora, una cosa es arreglar
América para los americanos, con trabajo y producción, Claro. y otra cosa es el vector financiero, o sea, el especulativo rentístico. Este acuerdo, de hecho, con Estados Unidos, es un acuerdo interesante. El problema es que está instrumentado por bestias. Ahora, en este esquema, si vos lo que haces es poner a los norteamericanos de punta, o a su presidente, sin tener diálogo, sin entender lo que está haciendo, bueno, estamos en una dificultad. Porque la alianza con los chinos es comprarle manufactura. Cuando Santoro dice, tengo que explicar lo obvio, vos lo habrás escuchado con el gato silvestre, tengo que explicar lo obvio, con Estados Unidos somos competitivos, con China somos complementarios, ¿lo habrás escuchado vos? Sí, se dice bastante eso. Bien, ese sabés que es el debate Juan B. Justo, Carlos Pellegrini. De fin del siglo XIX, decía exactamente eso. Juan B. Justo estaba equivocado porque no quería obreros industriales, porque él decía, si la Argentina se industrializa, ¿de qué van a vivir los obreros europeos? Yo lo entiendo, porque él era socialista, entonces era globalizador, pero nosotros somos un proyecto nacionalista, de brazos abiertos, somos de todos aquellos que consideramos que América es para los americanos que vivan en América. Guille, pueden venir todos los inmigrantes que quieran. Guille, se nos termina Pero es para América, no es para la humanidad. América no es para la humanidad, porque siendo para la humanidad es que los ingleses piensan que pueden estar en Malvinas o pueden estar en Canadá y los reyes de Dinamarca en Groenlandia. Y Macron habla del Amazonas. Guille, Entonces, ese tenemos que... concepto de América para la humanidad está mal. Guille, bien, los que la van a pasar mal, tenía que entregar el programa, los que la van a pasar mal son los progres. Nosotros los peronistas vamos a estar muy bien, tenemos muy claro lo que hay que hacer, y en esta contradicción entre libertarios y peronistas vamos a terminar ganando los peronistas, aunque hoy estemos un poco desordenados. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Ojalá podamos hablar en otra oportunidad sobre tu vínculo con Alexander Dugin, que me sorprendió muchísimo que ahí contaste que estuvieron mensajeándose. Gracias por el tiempo, Guillermo. Un abrazo enorme de toda la radiográfica para vos. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos, entregamos muy tarde, perdón a los compañeros que vienen. Nos vemos el lunes que viene.